Buenos días, alumnos. Hoy veremos el periodo que comprende de 1880 a 1916, periodo que se caracteriza como régimen conservador. En 1880 tenemos el fin del levantamiento en el interior, tenemos el fin del caudillismo, Federación de Buenos Aires, el triunfo de la campaña del desierto, tenemos la implementación del sistema capitalista. Como modelo económico tenemos el agroexportador, Julio Argentina Roca como presidente, y en este periodo se institucionaliza el fraude electoral. En 1884 se da la ley de educación 1420, 1886 a 1890 Roca pone al mando a su concuñado Juárez Selman. En 1890 hay una crisis agraria en la Argentina, se da la revolución del Parque. Por esta revolución Juárez Selman renuncia y como consecuencia de todo esto nace la Unión Cívica. En 1890 a 1892 tenemos el gobierno de Carlos Pellegrini. En 1891 se divide la Unión Cívica en Unión Cívica Radical y Unión Cívica Nacional. La Unión Cívica Radical está liderada por Leandro Alem, y la Unión Cívica Nacional está liderada por Mitre. En 1895 a 1898 tenemos el gobierno de José Evaristo Uriburu. En 1896 se funda el Partido Socialista. En 1898 a 1904 tenemos la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. Se da en 1904 a 1906 tenemos el gobierno de Manuel Quintana. Dura 2 años en su periodo. En 1906 a 1910 tenemos el gobierno de José Figueroa Alcorta. En 1907 se descubre petróleo en Comodoro Rivadavia. En 1910 a 1914 tenemos el gobierno de Roque Sáenz Peña. En 1912 se da la ley Sáenz Peña, periodo trascendental porque marca en nuestra historia argentina un hecho muy importante, ya que pasamos de la dominación oligárquica, pasamos a la democracia con el sufragio universal masculino. En 1914 a 1918 se da la Primera Guerra Mundial. En 1914 a 1916 tenemos el gobierno de Victorino de la Plaza. En 1916 pasamos a la democracia radical encabezada por Evaristo Uriburu. 1880 fue uno de los años más decisivos de la historia de nuestro país porque se consolidó la organización nacional y comenzó la Argentina moderna. Ese año llegó a la presidencia Julio Argentino Roca, iniciando el periodo que se conoce como régimen conservador, que tendría vigencia hasta 1916. En los años previos a 1880, el Estado Nacional había ido afianzando su poder sobre los particularismos provinciales. El más complicado de vencer fue el de Buenos Aires, porque sus sectores dirigentes eran muy celosos de los privilegios de la provincia, en particular de sus rentas aduaneras. En 1880, este conflicto estalló por última vez. En la elección para suceder al presidente Nicolás Avellaneda, se enfrentaron dos candidatos. Uno era el general Roca, quien había alcanzado mucho reconocimiento al conquistar para el Estado argentino los territorios ubicados al sur de sus fronteras, dominados por comunidades indígenas. Roca invadió esa región con el Ejército Nacional, masacrando a muchos pobladores y apresando a otros, incorporando así vastas tierras al Estado argentino. Su rival para la presidencia era el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, que al perder las elecciones impulsó la sublevación de la provincia para preservar su autonomía ante el Estado Nacional. La respuesta de las autoridades nacionales, apoyadas por las clases dominantes del interior, fue atacar a la ciudad de Buenos Aires. Durante el mes de julio se sucedieron combates en los cuales quedaron muchos muertos. Finalmente triunfaron las fuerzas nacionales, Tejedor se vio obligado a renunciar y el Estado Nacional decidió federalizar la ciudad de Buenos Aires.
Es decir, le quitó a la provincia su capital y la convirtió en un territorio federal dependiente del Poder Ejecutivo. Esto fue fundamental para consolidar el Estado Nacional, dado que fortaleció al presidente y debilitó a la provincia más poderosa, que tuvo que buscarse una nueva capital, para lo cual se proyectó la ciudad de La Plata. Finalmente, en octubre, Roca asumió como presidente con un lema que era paz y administración. Una nueva etapa comenzaba en Argentina. Cuando en 1880 Buenos Aires se volvió a declarar en rebeldía, la provincia fue intervenida y se dispuso que la ciudad de Buenos Aires fuera capital de la República, prohibiéndose que las provincias posean ejércitos. El Estado Nacional y su cada vez más poderoso ejército finalmente se imponía sobre los gobiernos locales. Los comicios de la época convocaban a pocas personas, debido a diversos factores como el alto porcentaje de población extranjera o la existencia de maniobras de violencia y presión a la hora de votar. Sin embargo, existían otras formas de participación en la vida pública, como los clubes, las sociedades de socorro mutuo y las logias masónicas. También fueron frecuentes las movilizaciones en pos de alcanzar ciertas reivindicaciones o en protesta por alguna medida gubernamental. Los protagonistas de estas prácticas políticas invocaban principios como la libertad de reunión o de opinión. En 1880 se estaba desarrollando la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre, que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú. Desde la década de 1860, compañías de capital británico y chileno explotaban los ricos yacimientos de guano y salitre existentes en los territorios costeros de Bolivia. El conflicto bélico surgió cuando en febrero de 1878 el gobierno boliviano, necesitado de recursos fiscales, decidió imponer un impuesto retroactivo de 10 centavos por cada quintal extraído en la costa sur boliviana. El gobierno chileno ocupó Antofagasta y en abril de 1879 declaró la guerra a Bolivia, que inmediatamente se extendió a Perú, que era aliado de Bolivia por un tratado defensivo firmado años antes. A finales de 1879, el ejército boliviano había sido derrotado completamente. Sin embargo, el principal enemigo de Chile era Perú, por lo que la campaña militar continuó hasta que las tropas chilenas ocuparon Lima y la costa norte peruana. La contienda finalizó en 1883. La guerra tuvo un altísimo costo en vidas humanas. Se calcula que perecieron más de 20.000 personas y tuvo consecuencias económicas catastróficas para Perú y Bolivia. Esta última, además, perdió definitivamente su salida al mar, puesto que los territorios costeros bolivianos pasaron a formar parte de Chile desde entonces. La iluminación de las ciudades fue siempre una preocupación de la comunidad. Antes de la llegada de la electricidad, las ciudades habían tenido distintos modelos de luminarias públicas. En un principio fueron las velas de cebo, que se extendieron en Buenos Aires de la mano del virrey Bertiz en 1774 y en Córdoba por iniciativas del gobernador Sobremonte en 1784. Las velas de cebo fueron luego reemplazadas por faroles con aceite y querosén y más tarde por la iluminación a gas. Para la década de 1880 se ingresó en una nueva era con la llegada de la luz eléctrica. La primera ciudad que contó con el nuevo servicio fue la flamante capital provincial, La Plata, cuando se instaló a partir de 1883 la primera usina eléctrica y 200 focos que irradiaban por las noches iluminando la ciudad de las diagonales. A inicios de la década del 80, la economía productiva se encuentra en auge. A la expansión del ovino se superponen los avances en el vacuno refinado, que culminarán con el desarrollo de la industria frigorífica, y, sobre todo, el desarrollo de la producción cerealera, que logra, hacia 1878, desbancar las importaciones de trigo. El proceso seguirá adelante de la mano de los avances sobre la frontera y la creación de una nueva tecnología agrícola, desarrollándose las exportaciones de trigo y harinas no solo hacia Europa, sino también a Brasil y otros países latinoamericanos.
Todos esos cambios impulsaron la llegada de capitales de inversión, que se destinaron sobre todo a la creación de infraestructura, ferrocarriles, puentes y caminos, aunque también a la producción, a través de un sistema bancario cada vez más complejo. «1880 marcó la consolidación del Estado Nacional. Es decir, que a partir de esa fecha se terminaron los conflictos militares para definir cómo iba a ser ese Estado, se prohibió convocar a las milicias provinciales, garantizando el monopolio de la fuerza en el gobierno central, ese gobierno central pasó a tener una sede definida y permanente en la capital federal, se clarificaron las fronteras internacionales, se consolidó el mercado interno, circuló una moneda nacional y el gobierno central fue obedecido en todo el país, al cual pronto iba a agregarle el Chaco y la Patagonia. Entonces, 1880 fue un año decisivo porque cerró el complejo proceso de construcción de un Estado argentino y a la vez abrió una nueva etapa cargada de nuevas tensiones y de nuevos conflictos.